hace tiempo que no venía yo por aquí. Por lo menos, no sé, 5 años, porque me trajo la última propietaria para arreglarlo y hasta ahora. ¿Y este cuarto qué es? Esto, bueno, un habitáculo, pero tiene pinta, sobre todo exteriormente se nota que esta casa no fue así, que tuvo un añadido, un recrecido. Si te fijas lateralmente, aquí también ves la formación de los hastiales, como que aquello se cerraba allí, la pared inclinada aquella, igual que aquí. De esa parte para arriba es otro tipo de parejo, no tiene nada que ver el que hizo la pareja de abajo con el de arriba. Me refiero que de aquí para abajo era un aparejo, con lo cual la cubierta sería inclinada porque eran más bajas los laterales. Ahí tendría un hastial, aquí otro, y estas dos habitaciones parece que fueron las primeras, porque el tema de cubiertas inclinadas es anterior al de cubierta plana, eh, con lo cual hubo un añadido y una reforma para adaptarla a azotea, cubierta de azotea. Pero vamos a comprobarlo. Bueno, pues como han visto, hoy estamos viendo una casa antigua majorera porque precisamente vamos a dedicar el programa de hoy de Mares de Jable a la arquitectura tradicional. Está con nosotros Antonio Rodríguez Molina, que es, no sé si el mayor experto o el experto de la Vale. arquitectura majorera de Fuerteventura. Antonio, porque casi que la primera pregunta que te quería hacer es esa, ¿existe realmente la arquitectura majorera? Por supuesto que sí existe. Hombre, se le habla a esta arquitectura como la arquitectura sin arquitectos. Pero evidentemente que tiene autor, no tiene arquitectos porque no hay un proyectista que la diseñe. Pero se adjunta o se ajusta a las necesidades del que la construyó. Yo creo que ni siquiera alarifes o maestros tenía. Esta arquitectura la hacía el propio dueño de la casa, este tipo de arquitectura. Y sin embargo tiene unas tipologías muy similares prácticamente en toda la isla, sin que, sin que sean copiadas, es decir, sin que se repita ninguna casa. Tipologías similares, pero no los ritmos, las puertas, la característica es pues eso, pocos huecos, ventanas casi que no tiene, los huecos son los de paso, y el de paso es al mismo tiempo de iluminación, pero sí existe, para mí sí existe la arquitectura. Claro, porque Arquitect- la pregunta venía porque efectivamente, como bien dices, siendo Fuerteventura como era una isla humilde, pobre, lo que yo he entendido, y seguramente gracias a yeah, ti, yeah. es que se hacía los sitios donde vivimos se hacían con lo que había en el entorno, entiendo, ¿no? Efectivamente, efectivamente, estos empezaban a levantar en orden las piedras y la tierra que había en el terreno con agua, hasta llegar a la tercera dimensión. Y a la tercera dimensión ya sí tendrían que comprar las vigas fuera, porque aquí no había, para las habitaciones nobles o la casa habitación, como llamaban, no habían vigas, no había tea, no había madera para la estructura. Sin embargo, sí había cañizo y demás. Tenían que comprarla fuera y en las cañanías, pajares, etcétera, pues usaban ramajes de aquí. De la palma, en la Berrio Palma, por ejemplo, la palma se usa como viga cumbriera constantemente. Entiendo que este inmueble en concreto, que lo vimos porque estaba dentro del catálogo que estaba en exposición pública de bienes inmuebles, ¿no? Que estaba de bienes patrimoniales de Puerto del Rosario. Hombre, uno ve esta casa y tiene una cierta entidad. Es decir, hoy en día mucha gente no tiene una casa tan grande. Eh, ¿Tú crees que los propietarios serían gente rica o siempre fue la casa así? ¿Qué me puedes contar? Se decía que la casa que tenía balcón era más rica. El balcón le llaman sobrado o soberado o altillo. Era para guardar en general, para guardar los alimentos. Los alimentos que era el conducto, luego vino tanto los higos pasados, y le decíamos así, higos pasados, areas, todo lo seco, tunos, borretas. Y se supone que tenía, al tener un silo aislado de los ratones. Esto de Mm, aquí es el sobrado, entonces, ¿no? El famoso sobrado. Sobrado, altillo, soberado o guardilla, como lo dicen en otras partes. Altillo soberado también. Soberado también. ¿Y el balcón? ¿Es un balcón canario, un balcón majorero o...? Es un balcón historiado, ¿eh? Un balcón que tiene, pues tiene canes, tiene la forma de bello de paloma, parecen canes. La gárgola es labrada, fíjate los dos vierteaguas que tiene. El que amplió esto, porque se ve que es ampliación, si te fijas aquí,
Esta casa, estas dos primeras habitaciones ya estaban en espera de la tercera, ya estaban en espera porque esa pared continuó y le montaron, esta pared se mete en aquella, con lo cual esto lo pusieron después. Es de otro tipo de material, otro tipo de arquitectura, tiene más sillares de esquina, Es etc. que es lo que te iba a decir, porque uno por un lado ve la piedra desnuda de los típicos muros de Fuerteventura, pero aquí hay sillería, ¿no? Esto ya está como labrado, ¿no? ¿Cómo se llama? Cantería. Cantería, cantería. Y Sí, entiendo que sí. esto lo harían aquí también, y es una piedra roja. Es la piedra, puede ser de ahí, de Montaña Sale, de Piedra Sale, que está ahí mismo. Puede ser de ahí, sí. Hay unas vetas que son duras y otras vetas que son muy malas. Pero elegirían la veta dura y harían toda la parte esta. Eso está mejor hecho que la parte antigua. Y fíjate, otra cosa que me llama la atención, Antonio, es cómo se mantienen los arcos, ¿no? Como, bueno, que sin ser un arco de mucha bóveda, se ha venido abajo la viga que supuestamente lo sostenía y aquí esto se mantiene como si nada. Que esto tendrá, yo qué sé, cientos de años, como mínimo 150 años, digo yo. Sí, sí, no, la viga va después. Ellos arman la obra, lo que es la obra, sí. Y la viga, el marco, si te fijas, está embebido a faz con la cara interior y por ese lado igual. Y tiene un dintel que ahí es donde se apoya la piedra, el ripio, y en la otra la podemos ver. Pero la viga se puede ir, pero la casa no se va, porque es más fuerte que la madera. Y antes estabas comentando que lo señalaste desde lejos, el asunto de las ampliaciones, que eso se puede ver aquí, ¿verdad? Sí, lo que decíamos era que estas dos primeras casas, digo casa porque Perdón. antes se le llamaba casa a la habitación, porque a lo mejor así es una habitación, dice la casa de al lado, así es otra la casa nueva, así es otra, y se llamaban casas porque como era ese carácter crecedero, pues cada uno se le llamaba casa, no habitación tal. Sí, pues esta antigua, que era de aquí para allá para mí, no sé si me equivoco, pero aquí para allá, era dos aguas, si la ves ahí, tiene el hastial bien formado, ¿El hastial qué es? el triángulo que hace la pared que resiste resiste la cumbrera, la viga cumbrera. Claro, aquí vemos que esto era el tejado, ¿no? Lo que tú dices. El tejado inclinado, efectivamente. Aquí iba a un agua, se ve perfectamente cómo iba y allí se ve perfectamente cómo iba. Y probablemente pues la techaran como te comentaba antes. No necesitaban nuevas vigas, sino que apoyaban los pares que estaban inclinados, los levantaban de los laterales y los apoyaban en la misma viga cumbrera y torta encima. Pero sí se nota este aparejo de piedra, la forma de que colocaron esto, como más vasto, menos elaborado que lo otro. Lo otro está perfectamente, está más fino, más alineado y demás. ¿Eso te gusta entonces? Preciosa, preciosa. ¿Y qué tiene de especial? Joder, está muy bien hecha. La, sillar y contrasillar, sillar y contrasillar, una soga y otro tizón, para evitar los empujes. Porque en cualquier punto de la pared tú tienes equilibrio, pero aquí, al haber una ruptura, tienes que colocar esto de esta forma para evitar que vuelque. No puedes colocar cualquier cosa. La pared aquí se desgregaría. Y me gusta. ¿Cómo crees que una casa de una entidad como esta, que se ve que es una casa grande, que esto sería el patio, y que aquí también pues, hay otros edificios, otras estructuras, ¿cómo se distribuía normalmente la casa? ¿O cómo intuyes tú que era? La casa se iniciaba casi siempre en lineal. O sea, una o dos habitaciones lineales. Y a medida, no es como hoy que, de acuerdo al programa de necesidades que una persona tiene dos niños, un perro que hoy es mascota, tres dormitorios, cocina por supuesto, salón, baño y aseo, necesita ese programa de necesidades lo necesita, la haga o la compre. Antes no, antes empezaba con dos habitaciones porque no podían para más y continuaban a medida que tuvieran o que pudieran, continuaban ampliándola hasta azocarla, hasta formar el patio. El patio era otra habitación al descubierto. El patio era agradable, aquí se calaba, se arreglaban los aperos, etcétera, etcétera. Era el articulador de todas las dependencias. Te fijas, es como el núcleo donde va distribuyendo las diferentes dependencias. Era como el pasillo, o como el distribuidor. Y esta encima tenía una muro barbacana por la parte poniente,
no sé si porque aquí hay algún microclima con vientos de poniente, un muro alto, tipo barbacana franciscana, para más intimidad y para el viento seguramente. Antonio, ¿qué nos cuentas de esta habitación? A mí así de entrada me llama la atención lo que es la ventilación y la iluminación y también la madera, la cantidad de madera que a lo mejor en Fuerteventura sería difícil de conseguir, me imagino. Muy difícil, pero, hombre, la madera se traía de lejos, ¿no? Hubieron restricciones en la tala del pino canario y al final los barcos tiraban para otro sitio. O sea, de hecho, la riga, madera de riga, vino del puerto del norte, de Letonia. De Letonia venía... La capital de Letonia se llama Riga, llega una conífera resinosa y esa es la Riga. ¿Pero que traían la madera de Letonia, perdón? ¿O es que la plantaban aquí? No entiendo. No, la madera la traían los barcos de Letonia. Ajá. Se exportaba por Riga, por la capital de Letonia. Pero ¿y en el Canarias no había un montón de pinar? Sí, pero no de pino. De pino tea o pino el que fuera, pero no la Riga. El pino que vino de allá, el que se llama Riga. ¿Y la iluminación y ventilación? Y pues poca. Es que no sé qué es esto, porque lo normal que el cuarto, esto le llamaban, cuando estaba debajo del sobrado le llamaban cuarto azotea. Pues arriba estaba el sobrado. Y generalmente era pequeñito y oscuro. Era también para guardar pues aperos o lo que fuera. Pero esto no sé qué es lo que podía significar. Incluso está a dos alturas, a dos niveles. No sé si habría aquí algo para copiar, no sé. Me suena más como de acopio de pajar. Porque esas ventanas no son de una casa, de un dormitorio. No se ven en un dormitorio. Esas ventanas se ven más en almacenes, en gañanías, en alpendres. Antonio, tú eres aparejador, lo que en la carrera es arquitectura técnica antiguamente, ¿no? Arquitecto técnico. Y siendo pues uno de los mayores conocedores de la arquitectura de la isla, me llegaba a preguntarme cómo has llegado a este conocimiento, porque entiendo que en la carrera no se estudia arquitectura majorera o de Lanzarote, ¿no? No, para nada. No. De todas formas, desde pequeño a mí me encantaba. Recuerdo que vimos nosotros jugábamos haciendo casitas, haciendo molinos, haciendo pozos. Y me encontré un día en un campo de mi padre, precisamente unas casitas muy bien hechas, muy bien distribuidas, hechas por otros chicos mayores que nosotros, pero encaladas preciosas. Aquello me agradó que estuve hace unos años y no quedaba ni nada. Sí, la afición mía es por restaurar lo que tenemos, pero de todas formas hicimos un máster en rehabilitación del patrimonio edificado por la Universidad de Las Palmas, que duró 2 años. Y bueno, después el grado en ingeniería, pero que no tiene nada que ver, por la Universidad Camilo José Cela, pero el máster ya no, desde siempre a mí me gustó, pero el máster ya no, porque el proyecto fin de máster fue el proyecto que hicimos de tesis. Es que esa es otra cosa que iba a preguntar, porque para los que no lo conozcan, porque es verdad que muchas veces a los técnicos hacen un trabajo en la sombra, ¿no? Pero Antonio ha sido durante muchos años jefe de servicios en el Cabildo de Fuerteventura, en el área de carreteras y de maquinaria. Obras y maquinaria. Obras y maquinaria es, digamos, la persona que dirigió la restauración del Museo de la Alcogida en Tefía, que tú eres de Tefía también, que hoy en día es un ecomuseo, entre otros. Pues todos los proyectos del Cabildo has estado ahí, ¿no? En los Casas de los Rugama, imagino que yo también. Yo creo que sí, que en pocos, la Casa de los Rugama sí, la dirigí yo, la Casa de los Mayores, la de Casillas también, la Casa Alta de Tindaya, la Casa del Caminero de Empuyenta, la Casa del Museo del Tormena. Yo creo que he estado metido de una forma u otra, no solo yo, sino algunos más. Por ejemplo, los proyectos pueden ser o míos o he participado en ellos. Pero las direcciones casi todas son mías, las jefaturas porque no se hacían contratando empresas, sino contratamos personas y las hacíamos con las personas, con trabajadores. Es que yo creo que ya que estamos aquí, si miramos alrededor, seguro que hay algún proyecto tuyo también, si no me equivoco. Esa. Está aquí, ¿no? Sí, esa ahí que no se ve. Vale, pues entonces me voy a adelantar a la pregunta porque es que lo tenemos a huevo. Esto es una casa antigua, una prácticamente una ruina. Y esto es una casa moderna, pero que conserva, bueno, tú tienes ese gusto de intentarle darle ese toque tradicional. Pero claro, no es una casa tradicional. No.
más por el dueño no, pero se diferencia. Si lo que no puedes, han habido un montón bueno, montones. La Carta de Atenas, que fue en el año 33, se inició para ver cómo se actuaba en los bienes de interés cultural, sobre todo los monumentos. No se sentaron base ninguna. Te dije la de Atenas. Después vino una conferencia en París, la Carta de París, que me parece que fue el 54, que tampoco se llegó a consolidar nada. Y fue en la de Viena, en la que ya se sentaron las bases, aunque no tengan poder, no tienen poder ninguno, pero se sentaron las bases para que los restauradores actuaran de alguna forma. Y entre otras, bueno, habían de todos tipos, unos que solo conservaban, otros que restauraban, pero quedaron todos de acuerdo en que no había que engañar la historia. Tú puedes hacer, si te apetece hacer una casa similar a otra, la haces, pero no hay que engañar la historia. Y ahí no estás engañando, tiene una tipología similar, pero no estás engañando a nadie, porque la ves como... Nadie se confunde, nadie que conozca la arquitectura popular se confunde una cosa con la otra, ¿no? Y lo que te decía, en Tefía lo que hicimos fue, las paredes que estaban caídas las levantamos de piedra seca, piedra sin recubrir, y así ves tú, Tefía, que fue una restauración integral para conservar lo que había, ¿no? Sin ánimo de un uso de vivienda como estaba, pero sin engañar la historia. Sí, lo que uno ve cuando habla con restauradores y conservadores, por ejemplo los de pintura, que he hablado con algunos de ellos, es que ellos hacen la restauración que a lo mejor a ojo vista no te das cuenta de que está restaurado, pero cualquier persona que se acerca de cerca marcan la diferencia entre lo que es nuevo y lo que no es nuevo, ¿no? Sí. Esa es un poco la idea, ¿no? Sí, la idea es esa. Y entonces, claro, en un sitio como esta casa magnífica que tendrá su propietario, que tú que los conocías, por tocar una temática de actualidad, el problema que hay de la vivienda, esto se puede poner en uso. La gente que tiene casa en el campo puede recuperar esas ruinas, que hay muchas casas que están en el piso, sin hacer una barbaridad digamos, de arquitectónica para el patrimonio, y al mismo tiempo poner esto en uso sin que hagamos algo malo. Claro, y si necesita ampliarla, tipológicamente debe de respetar lo que había y ampliarla con elementos nuevos, porque no tenemos por qué... los romanos ya conocían los cementos, porque nosotros, ¿tú crees que si aquí hubiéramos tenido cemento construiríamos con barro? No hay que rechazar los medios y las tecnologías que hay hoy en día, pero respetando lo que es la parte antigua, que se restaura, y la otra que se amplía con el mismo juego de volúmenes que tienen, o similares a mi juicio. Y claro que se puede. Lo que pasa es que date cuenta que la casa esta solo tiene el esqueleto. La casa esta, o cualquier casa majorera, solo tiene las 4 paredes y el techo. Muchos no tienen techo, pero generalmente 4 paredes y el techo. Ahí le faltan todas las instalaciones y todo, pavimentos, de todo. Bueno, pero se le pone, ya tienen los muros. Tienen los muros, pero no tienes dónde meterte, pero no dónde vivir. ¿Tú crees que hoy en día yo tengo un terreno, me compro este terreno de aquí? Claro, las casas antiguas yo lo que veo es que son de piedra y son súper frescas, por dentro hace fresquito, tienen unos muros así de gordos, ¿no? Y eso la verdad que es una sensación muy agradable. Yo puedo hacerme mi casa utilizando como se hacía anteriormente los materiales que hay alrededor, ponerme a levantar muros y hacerme una casa yo mismo, teniendo en cuenta también, ¿no?, el problema que hay ahora con el coste de los materiales y demás. Por supuesto, si en tu terreno tienes piedra y quieres despedregarlo, la puedes colocar en la casa, claro. Lo que pasa que, bueno, es más caro, más lento. Es más caro. Es más lento, más caro. Tienes que tener agua, porque el barro necesitaba agua, la tierra necesitaba agua. Fíjate que esto que tú ves aquí probablemente sea una mareta. Es que cuando tú hacías una casa en verano, ¿de dónde sacabas el agua? ¿Del aljibe que tenías compartida con el vecino? Hacías una mareta, una hondonada en el terreno, se llenaba, hasta que se impermeabilizaba por las lajas, se llenaba, y de ahí ibas sacando el agua necesaria para hacer el barro o la torta para la casa. Sí. Lo primero que se hacía era la mareta, porque si no se quedaba sin beber, ¿no? Tengo otra pregunta en este espacio en concreto, para yo creo que terminar en esta zona, y es la duda que me surge con respecto a las cubiertas. Como casi todas las casas que tú ves en ruina, no han sobrevivido los techos en general, ¿no? ¿Cómo eran las casas? Es decir, porque también veo mucha gente que pone teja, que no me gusta, me parece feo, a mí me parece feo, pero bueno, no sé lo que dirás tú. ¿Cómo eran las cubiertas reales? Porque mucha gente las hace planas, otros hacen cubiertas. ¿Cómo era realmente? La cubierta plana es más moderna.
La casa de cubierta plana es más moderna. Puede que hubieran cubiertas planas en, yo qué sé, en sitios como en Betacuria no conozco ninguno, pero en sitios ya con alineaciones y rasantes y demás. Pero la cubierta que había en Fuerteventura era prácticamente inclinada, era muy frágil. Los aleros eran piedras sueltas ahí con barro. Cuando llovía fuerte, tenía más velocidad el agua, con lo cual aquí no suele llover, pero cuando llueve se quedaba con el cañizo pelado. Entonces tendieron a hacer las azoteas planas que discurren más suavemente, las canalizan con canales hacia las aljibes y bueno, es otra forma. O sea que esto lo que tenía era 100% a dos aguas. Esas dos habitaciones eran a dos aguas. Lo nuevo es azotea, cubierta plana. Vale. Y otra pregunta que quería hacer era el asunto de los materiales. Entiendo que siglos atrás pues tampoco podrían, lo que como bien comentabas, ¿no?, traer cemento ni nada, sino que se utilizaba lo que estaba alrededor, ¿no? ¿Cuáles serían un poco a nivel de materiales las características definitorias de la arquitectura tradicional de Fuerteventura? Bueno, era con se trabajaba con lo que había, y lo que había alrededor era piedra indistintamente. En este caso aquí había más piedra negra, pero si era blanca, era caliza. Sí trabajaban a dos caras, que se le llaman hojas. La cara exterior, no digo a nylon, pero sí perfecta, la cara interior perfecta, y dentro ripio y barro. Esto es torta, ripio y barro o ripio y torta. Aquí está el granzón. ¿Qué es torta? Torta es la mezcla de barro con granzón. ¿Ves el granzón ahí? ¿Qué es granzón? Esto. Paja. El tronco de la paja de trigo, que es más duro. Ajá. No es toda la paja. El tronco de la paja de trigo. Eso sería lo que hoy se utiliza el cemento, el sustituto del cemento, ¿no? Por así decirlo. Sí, no se hacían con cal, a pesar de que aquí había cal, ¿eh? No se hacían con cal, las paramentos no se hacían con cal, se recubrían con cal. Sí se encalaba por fuera. Sí se encalaba por fuera. Y por dentro se embarraba. No siempre, pero muchas de ellas se embarraba. ¿Sí? Esta, por ejemplo, está embarrada. Con torta. Claro, esto estaba entortado, imagino que para mantener la humedad a lo mejor. Está embarrado para desempenar un poco y no ver los berenjenes, pero esto se pintaba después se agregaba de lechado de cal. Lechada de cal. Y los techos, a la hora de cubrir, que esto no lo vemos aquí, pero que lo vimos antes, imagino que serían vigas lo más duras posible. Vigas, sí, donde hubiera, generalmente era tea, si había tea, pero con las restricciones no siempre hubo tea. Entonces traían lo que le llamaban palos. No eran de tea, eran de otro material, y los traían desde la costa. Si te fijas, ahí los palos grandes tienen un agujero por un lado, sobresalen porque no están a medida, sobresalen. Sí. Y venían agarrados de un camello, arrastrándolo desde la costa hasta arriba, las vigas cumbreras. ¿Y las palmeras que sí que había aquí? En la Vega de Río Palma se usó mucho, pero son débiles. Son débiles. Es un material débil, si lo cargas mucho, cede. Y esto además tenía, pues eso, esta pared tendría que esta hoja tendría que entrelazarse con la de fuera, porque si no se foliaba. Es decir, tenía que haber alguna piedra que amarrara esta pared con la de fuera. Al cabo claro, de cierto tú tiras como dos paredes paralelas, por así decirlo, y lo llenas con ripio. Y sí, después metes entre medias piedras grandes, claro, ¿no? Claro. Te lo explico así a lo bruto. Efectivamente, sí, eso es. Aquí la ves. Esta piedra, ya por rosadura, toca la otra. Ajá. Si todo fuera así, piedrita aquí, piedrita allí, se hubiera foliado. Vale. Y por ejemplo, las cubiertas, ¿cómo se cubría? ¿Cómo se creaba ese vano que no se viniera abajo? ¿Qué era para el recubrimiento que se utilizaba? Las cubiertas eran de madera, la estructura de las cubiertas era de vigas. ¿Y el paño, por así decirlo, para tapar los huecos de las vigas? Para tapar los huecos de las vigas usaban la ripia, o tilla, que eran las astillas de labrar las vigas, esto es ripia, o tilla, el cañizo, si eran habitaciones menos nobles se usaba mimo, tarajal, de los de aquí, materiales de aquí, pero sobre todo cañizo y los restos de haber labrado las vigas. Y encima se le ponía paja para tapar los agujeros y se le echaban 3 capas de torta al menos. Una capa de torta. La torta no era fácil de echarla, sí de ponerla, pero después había que picarla para que se extendiera bien. Y esa torta se agarraba a la ripia y quedaba, con el granzón, quedaba como monolítica. Muchas gracias por invitarnos a tu casa y por prepararnos este material, porque creo que nos quieres hablar
ya un poco más formalmente de la tipología, ¿no? De cuáles son las características principales de... Sí, de la casa majorera. Primero la orientación. Prácticamente todas las casas estaban orientadas en contra del clima reinante. En este caso, pues aquí se ven todas las casitas están orientadas casi este-oeste, en contra del viento noreste, que siempre viene la brisa. Y las que no estaban, porque aquí en Tefía hay un viento fuerte, veraniego, que entra desde Tetir, viene desde el este y le llaman el este, pues se cerraban con unos muros barbacanas, como una que tenemos por ahí. Este, por ejemplo, tiene un muro barbacana desde el este. Claro, para verlo visualmente, esta casa, por ejemplo, Esta casa, el norte estaría para allá, entiendo. esa es esta. Esta. Esa es esta. El norte está en esta parte. La casa, lo que es la casa, está orientada al sur. Claro. Estas son las dependencias anejas, que son gallanías, corrales, la taona. Es decir, que Pero bueno, eso es algo que se ha mantenido hasta el día de hoy. Quiero decir, la gente que se construye una casa nueva, entiendo que pondrá la parte del patio a no la terraza, siempre, ¿no? no siempre, no siempre. ¿No? Hoy se hace un proyecto y 20 casas. Y para que no parezca igual, uno los gira aquí, otro los gira a 15 grados, otros 20, otros 30. Si te fijas en diferentes... Son urbanizaciones. Pues yo creo que te digo, los llanos, ahí en la Solana de Casillas, están medias... Las van dando vueltas, como para que parezcan 20 Para que parezca que es otra. No siempre. Sí. Y por eso mismo que no hay tantas casas madureras que hay, no hay ninguna idéntica que la otra. Tienen una misma tipología, con los mismos ritmos, pero no hay ninguna igual que la otra. No hay nadie que diga, quiero esta casa. Sin embargo, sí han venido a encargar, tengo amigos que le han encargado el proyecto de la casa número 6 de Fía. ¿Cómo Que se la copie. Copiada. ¿Cómo te va a salir la casa igual? Que esto tienes que hacerla con piedra. Además, aunque la hagas con piedra, hagas igual, no va a salir igual. La casa es algo más que el esqueleto. La casa esa tiene su historia. ¿Cómo la vas a hacer igual? Claro. Y esto, por ejemplo, es otra cosa es que el sitio lo cercaban. El sitio de ocio, por ejemplo, es la pared esta. El sitio era todo esto. Aquí esto se conseguía despedregando las piedras del cercado, porque esto era terreno calizo, se formaba un muro, no entraban las cabras ni salían las de ellos. Y aquí tenían pues las eras, que estaban aquí, era el pajar, la coladera, el aljibe estaba dentro, el muro barbacana, la taona, el altillo, la cañería y el pajar. Y la zona más noble, que le llamaban la casa habitación. Y algún que otro animal suelto por fuera, pero ese era el sitio era el conjunto. Ya lo decían también en Cuba. Sin Ahora, embargo, si me permites, Antonio, sí. Las casas de acogida, que creo que las tenemos aquí, no sé si las quieres enseñar, son casas con... O sea, tienen una cierta dimensión, no tienen una cierta entidad, ¿no? Por así decirlo. A lo mejor entiendo que el majorero, la familia majorera media, no podría permitirse una casa tan grande, ¿no? Con tantas cosas. ¿O sí? Sí, bueno, vamos a ver. Fíjate la casa esta. La casa esta tiene 2 habitaciones, por ahí está. Tiene dos habitaciones. Esto es un añadido. Esto fue una tienda y es un añadido. Esta casa consta de 2 habitaciones. Empezó así, no se terminó nunca porque se supone que tenía que tener la L por aquí. Pero esta sí, esta ya cerró con el murito este y el murito bajo de aquí. Esta ya cerró y conformó el patio, conformó lo que suelen llamar la casa en C. Lo que hablábamos arriba de que las cubiertas inicialmente eran inclinadas y después se fueron transformando en azotea. Aquí lo tenemos, la pared antigua con una cubierta inclinada inicialmente, levantaron los muros laterales y techaron con la viga cumbrera que todavía está aquí, encima de la viga cumbrera. Es decir, esa es la evolución de la casa majorera desde una época para acá, pero inicialmente casi todas eran a 2 aguas y de torta. Lo que pasa es que, bueno, me erosionaba más el agua, la torta, rompía los vierteaguas, era más desagradable. Si los aborígenes vivían
en las casas circulares que había, ¿no? De estas semicirculares, ¿no? Que era un poco la arquitectura que había. Y después vino la conquista, que entiendo que con nuevas técnicas. Claro, son 600 años hasta el día de hoy, ¿no? O más de 600 años. La pregunta que yo digo es, dentro de la arquitectura popular hay también una evolución. Claro que hay, porque se puede un poco... Vienen otras tendencias. Lo que te hablaba de la arquitectura, ya que esta arquitectura no trata de agradar, es una arquitectura muy sencilla, muy respetuosa con el medio porque es una arquitectura orgánica, pero hay otra arquitectura que ya sí trata de agradar, con sus guarniciones, yo qué sé, las gárgolas, por ejemplo. Esta arquitectura, aunque sea muy simple, es una arquitectura que ya tiene ventanas, ya los paños están alisados, no están maestreados. Tiene unas esquinas formando como si fuera un pilar. Tiene unas guarniciones que casi que no se ven, otra esquina formando un pilar, otra guarnición, y un vierteaguas de piedra roja. Es muy humilde la construcción, pero ya intenta agradar, no como los de antes que lo que querían es asocarse. Sí, bueno, de hecho, en Tetir, por aquí cerca también hay ya casas con mayor decoración, con algunos balcones ya, incluso he visto por ahí algún balcón metálico. Por supuesto, por supuesto. Y también con cierto aire colonial, que no sé si me equivoco ¿Esta? ¿Me lo invento o no? Esta, por ejemplo, sí. Esta, por ejemplo, tiene lo que le llaman la arquitectura de retorno. Puede ser, o puede que estuviera allá y le hiciera igual. ¿De retorno por qué? Porque se supone que en las colonias se hacía este tipo de retorno de América. De América. Claro. Fue y volvió. Estos arcos así rebajados en las ventanas, que es difícil de hacer en madera, pues hubo una época que se usó y esto es otro tipo de construcción. También tiene las guarniciones, el vierteaguas. Es diferente. Es decir, la arquitectura siempre se ha ido moviendo. Dentro de ella y fuera de ella. Dentro de ella, en una misma casa hay diferentes tipos. A lo mejor tienes un trozo a dos aguas y otro trozo con esta tipología. O fuera de ella, si ya eres moderno, esto sería de final del 18, principio del 19. Pero más adelante. No hay, lo cierto es que no se repiten de ninguna forma. Aquí ya están usando cristaleras, cosa que los marcoluces aquellos que vimos no había cristalera. Desde luego. Y otra cosa que también quedó por desarrollar, que un poco lo explicaste antes, la evolución de la casa. Seguro que en Alcogida podemos verlo, ¿no? De cómo, lo que decías, de la que la familia empieza con un cuarto y se va ampliando. A lo mejor podemos ver las láminas, no sé si... Sí, esa. A ver, perdón. Esta casa, que es la más sencilla de la Alcogida, era 2 habitaciones, a 2 aguas, por supuesto, y un corral aquí. Uno era para la burra y el otro era para la cocina, corralito alto. Después se hizo esta, que es de azotea plana, para una tienda. Y así se restauró, por ahí está, así se restauró. Pero esta es una construcción humilde, lineal. Si hubieran seguido, pues seguramente le pondrían el diente de pared por aquí, otro por aquí, y ya estarían en torno al patio, porque el patio se usaba. Antes lo comentábamos, que el patio era algo que... Hasta llegar a algo como esto, a lo mejor, ¿no? Hasta llegar a algo como eso, efectivamente. Algo similar. Aquí seguramente, según esto sería lo inicial, posiblemente. Probablemente, esta parte es la inicial. Esta es la que acabamos de ver, Claro. Restaurada. Probablemente hubiera llegado a esta. Y el hecho de hacer 2 plantas suponía ya un reto más técnico, era más complicado, implicaba a lo mejor cierto poder económico. Sí, poco más. 2 plantas significaba que necesitabas un silo. Si necesitabas un silo tenías grano, tenías buena cosecha. No querías guardar lo de los ratones y de otros animales. Tenías que pasar los higos se pasaban y duraban todo el año, que es con lo que alimentabas el gofio. Las cebollas tenías que guardarlas, el queso, es decir, el que tenía un silo tenía comida. Antonio, y a lo mejor en todas estas láminas seguro que hay algo, porque es un tema que mi generación no lo vio, pero que nosotros les escuchamos a ustedes
incluso en el mismo puerto del Rosario, la casa de mi abuela, tenía, es decir, el agua, que es un tema que está además de actualidad, las casas eran, por así decirlo, autosuficientes, ¿no? Es decir, estaban todas, tenían unos sistemas para captar el agua que tiraba el cielo, la lluvia, ¿no? Claro, claro, todos tenían aljibe. ¿Y podemos verlo en alguno de estos? Pues mira, aquí está la coladera de esta, el aljibe está dentro, está aquí, en el patio, pero esta es la coladera, se llenaba la coladera, por un caño Es decir, entraba la casa estaba puesta de tal manera que la lluvia entraba aquí, directamente. efectivamente. La alcogía se llama porque por aquí hay una serie de caños que redistribuyen las aguas para todas estas casas. Esta no tenía aljibe, la abrió pero nunca la obró, dependía de esta. Pero todas las demás tienen aljibe y coladera. Coladera es para que se decanten los limos y vaya más clara al aljibe. Pero sí, es que sin agua no había vida. ¿Tú tienes agua en Tefía? ¿Tú no sientes en Tefía, no? Sí, yo tengo agua corriente ahora, pero claro que teníamos un aljibe. Un chico, me refiero. Un aljibe compartida. No corriente, obviamente. No, que va. Un aljibe compartida. Aljibe compartida. Un aljibe, cogías el agua del caño del terreno, llenabas el aljibe. Entraba. Lo primero que se llenaba de agua era el aljibe, después la gavia. El aljibe y tenía que rebosar porque eso arrastraba mucho excremento de animales que estaban por todo el terreno y si no se podría el agua, se podría total. Y había que echarle unas pastillas de cal viva y demás. Si desaguaba, entonces no había problema. ¿Y recuerdas a lo mejor algún año malo que no entrase agua? ¿Qué hacían? Pues tenías que ir a la fuente. En el Tefía teníamos fuente de Facay, la fuente de Ige, que eso queda más al norte. El pozo de los apañaderos que daba agua. Ajá. Tenían que ir a la fuente con cántaros. Es que fue el otro día, en verdad. Fue el otro día, claro. y lo curioso es que el Tefía sí había agua, pero los de Tetir iban a una fuente de Tefía que es la fuente Iján. Que le llaman fuente de Ija. Tu hijo. Que sí, el topónimo es Iján, pero le llaman la fuente de Ija a la fuente de Ija. Qué bueno. Antonio, esta es tu casa. Aquí tienes un bernegal, que a ti te gustan estas cosas. Y tú has hecho tu vivienda nueva, es de construcción nueva. Sí. Pero tiene una tipología tradicional, ¿no? Sí. Es una práctica, ¿qué te parece si la vemos de fuera y me comentas si es una práctica que es habitual, si crees que es recomendable? Porque también vemos que hoy en día pues la gente pues, hace un poco de todo, ¿no? Veo mucha teja, veo esas balconadas balaustradas que no me gustan nada, que yo no soy un experto, pero me chocan a la vista. Y no sé si debería haber una directriz para que se respete o no. Porque, por ejemplo, te pongo el ejemplo de que siempre se nos compara Lanzarote. Eso es un dicho popular, yo no sé si es cierto, me gustaría que me lo confirmara. Lanzarote está muy bonito, muy blanco. ¿Es un ejemplo que deberíamos haber seguido aquí o no? ¿Estás de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo con Lanzarote con la limpieza. Nosotros tenemos la casa y el solar lleno de trastos. Un coche por aquí, otro por allá. Estoy de acuerdo con la limpieza. No estoy de acuerdo en que, vamos a ver, la arquitectura es arte. Si tú limitas ese arte, pues no conoceríamos hoy el Guernica. Claro. A ver, tiene que expandirse. El arte. A mí me gustó esto y la hice así. Me gustan otras que son modernas, aunque yo preferiría que en el suelo rústico se respetara, y de hecho el PIOF pretendía sentar unas bases y las sentó, pero no se han cumplido. Es decir, sería más una cuestión del sitio donde está, de la calificación del suelo, si es rústico o no. Claro. Yo creo que la arquitectura popular majorera es bonita como para recoger recortes y hacer, sin que parezca que es vieja, porque tampoco pretendemos, no hay una casa que tenga tantas puertas y tantas ventanas como esta, de la arquitectura antigua. Pero sí, esa forma, son juegos de volúmenes, que es lo que tenía, pero claro, porque me gusta también la arquitectura moderna. Esto es una impresión que yo he sacado hablando contigo, porque Lanzarote dice, es que bonito, todo blanco y demás, pero después te das cuenta y es el color. O sea, muchas veces son casas que son bastante feas, pero como están pintadas de blanco, pues tiene esa sensación de unidad, que a lo mejor aquí no tenemos, ¿no? Sí, pero les carecen de personalidad. Es decir, me parece como si todo estuviera... De hecho, les gustan las chimeneas esas de cebolla, y he visto chimeneas dos en un garaje. Una chimenea de cebolla puede ir en una casa perfectamente, pero que hayan dos incluso en un garaje, pues
estás abusando, no sé, a mí Lanzarote por supuesto que me gusta, pero me gusta más la limpieza que tiene en torno a las casas que las propias casas en sí. Parece como si le faltara pues un poquito más de independencia. Son arquitecturas, aunque no tengan arquitectos, en el caso de Lanzarote sí, pero las arquitecturas estas que no tenían arquitectos, míralo, digo que sean bonitas, son curiosas. Esta no, sino la arquitectura Hombre, vieja. la tuya es muy bonita. Las casas viejas sin autor, pues sí tenían autor y se ajustaban a sus necesidades y mira, y las hacían ellos mismos. Eran autores, eran directores, eran trabajadores, las hacían ellos mismos muchas veces. Yo no estoy de acuerdo en restringir mucho las bases porque primero se las van a saltar. Aquí lo vemos con las balaustradas y las cornisas y no sé qué. Y segundo, pues estás limitando Sí. al proyectista, estás limitando al artista. Claro. Y esto es arte. Totalmente, pero ¿y entonces cuál es la fórmula para intentar que, bueno, que el sitio donde vivimos pues tenga cierta unidad, tenga un atractivo, ¿no? A todos nos gusta. Hombre, obviamente, si me hago mi casa, que no la tengo ahora mismo, pero me la querría hacer como a mí me gusta. Pero al mismo tiempo, también me gustaría que estuviera armonizada con el entorno. Es decir, ¿existe algún término medio para poder llegar a eso? Por ejemplo, yo veo ahora mismo muchos extranjeros que están construyendo, que es un problema también que tenemos en la isla, pero que, por ejemplo, Tindaya, en Las Ares y demás, y están haciendo casas, obviamente modernas, son del día de hoy, pero oye, tienen ese toque que se integran en el entorno, un poco respetan las formas, meten un poquito de piedrita por aquí, una madera por allá, y oye, tiene su gusto, Perfecto, ¿no? perfecto. Varía, al final varía. La rutina de lo mismo, tú no puedes hacer lo que hacías antes. Si los romanos ya tenían cemento y nosotros hubiéramos usado cemento también, ¿no? Para hacer, lo hacemos con piedra y barro porque no había otra cosa. La cal era para exportar y la cal era para pintar. Pero yo creo que debe ser más abierto esto. ¿Cómo lo hacemos? Es difícil. A mí me gusta así y a ti te gusta de otra forma. Un criterio general sí debería haber, pero no restringido porque entonces no porque estás limitando algo. Pues perfecto, me quedo con esa opinión. Muchísimas gracias por habernos recibido en tu casa, por habernos habernos enseñado también la casa, que yo creo que hemos disfrutado un montón. Seguro que también mi compañero Hernán, que está aquí detrás de la cámara, seguro que se lo ha pasado bien. Dice que sí. Y nada, y también, yo en casos como este, casi que lo tengo que decir, porque es verdad que nos hemos tratado con familiaridad y Antonio es tío mío. Es decir, no está aquí hoy porque tengamos un contacto familiar, pero sí me gusta que se sepa de que esta cordialidad que tenemos es porque, sí, claro, es porque nos conocemos de toda la vida y Antonio me ha criado. Pero está en este programa porque yo creo que, y otra gente me lo dice también, que es una de las personas más competentes para hablar del tema que teníamos hoy, que creo que es importante y también desconocido. Así que, Antonio, gracias. Nada, hombre, nada. Por favor. Y también gracias a ustedes, como siempre, por estar con nosotros en Mares de Jable. Espero que lo hayan disfrutado este episodio y nos veremos como siempre en el siguiente.